Yo les voy a hablar de mi experiencia como investigadora en narrativa folclórica, que empecé, pero terminar trabajando en escuelas, así que con las escuelas, no en las escuelas, sino con las escuelas. Empezamos con la primera, por favor, la diapo. Bueno, empezamos, todos sabemos que hace bastante poquito y que agradecemos con la gestión también importante de la Academia Nacional del Folclore, se logró sancionar la ley Odalda, cuyo primer artículo reconoce el derecho de los educandos a recibir educación sobre el folclore como bien nacional cultural nacional en los establecimientos públicos, privados, de jurisdicción nacional, provincial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. Y agradecemos a la senadora y la propuesta, una de las propuestas, la siguiente, por favor, estamos ahí el día de la sanción de la ley. Bueno, esta, la siguiente, por favor. La recordamos, el año pasado se cumplieron, y acá la doctora Dupey y la función de numerosos eventos y publicaciones académicas relacionadas con la encuesta folclórica del 1921, que fue la primera iniciativa sistemática que utilizó el aula como espacio para la investigación en folclore, donde se emitieron, siguiente, por favor, se envió una encuesta a docentes de todo el país, dependientes de llamadas escuelas de Laines, para que recopilaran información entre las familias, los alumnos y las suyas propias, pero privilegiaron, los docentes eran intermediarios. Se privilegió las voces de las personas adultas y la escuela como reservorio de cultura tradicional, como un espacio de confluencia de saberes locales y de acuerdo con lo que son las actuales propuestas por estudiosos como el Rockwell, que propone el aula como espacio para investigación de campo, la encuesta logró proporcionarnos una radiografía, una especie de mapa de los saberes vernáculos de la Argentina como legado a las generaciones futuras. Esto corrió mucha tinta relacionada con la encuesta, no me voy a detener en eso, pero sí en la propuesta de que con los avances de las investigaciones actuales y sobre todo de la tecnología, realizar nuevas encuestas entre alumnos de las escuelas del país para estudiar la dinámica entre tradición y cambio. O sea, qué pasó de 1921 hasta ahora y qué pueden aportar la escuela teniendo en cuenta, siguiente por favor, que de acuerdo con la ley 1420 por la escuela deberían pasar los futuros ciudadanos argentinos de todo el país y cuáles son los saberes tradicionales que traen. Bueno, la modalidad de encuesta fue tomada por Bertelena Vidal de Batini, quien en 1930, que fue inspectora general de escuelas y encargada de la sección del aula regional del Consejo Nacional de Educación, envió una primera encuesta en la que los maestros, como dice Aida González, la directora del FONVIVA de San Juan, el Fondo Vidal de Batini, donde están almacenados todos los legajos de estas magnas encuestas, los maestros actuaron como etnógrafos que reunieron material distribuidos en 5 cuestionarios sobre folclore y aula regional. Y de ahí salió el material para nuestra más grande colección de folclore, siguiente por favor, que fue la colección de cuentos y leyendas tradicionales de la Argentina. En otras latitudes como Eslovenia, simultáneamente, este señor Janez Dolens pidió a sus estudiantes de Tolmin, Eslovenia, actual Eslovenia, los Alpes, que registraran material folclórico. Dice Janez, en una entrevista que le hizo una colega: les di a mis alumnos una tarea. Cada estudiante tenía que recolectar algún material
tomando elementos de la investigación folclórica como los índices de tipos y motivos, donde están de alguna manera clasificados los motivos de todas las épocas y lugares más distantes en la historia, y usar estos relatos de boca de los mismos chicos para de algún modo volver a devolverlos al aula y ver cómo se adecuan estos modelos, que son modelos generales, estos índices, como el de Ernest Thompson Hunter, clasifican los tipos narrativos, que son elementos temáticos comunes a los cuentos de las más distintas épocas y lugares, en un índice universal. Cómo estos tienen variantes y transformaciones regionales de acuerdo con cada cultura, y cómo los chicos, teniendo como propuesta un cuento recopilado, por ejemplo, en La Rioja o en cualquier otro lugar, pueden usarlo como disparador para valorizar sus propios saberes. Siguiente, por favor. Otra fuente es el uso de diccionarios, por ejemplo, el diccionario de voces regionales, diccionarios de voces regionales, donde aparecen elementos del folclore. Por ejemplo, el diccionario de la lengua, hecho por mis colegas Aida González y Nelly García, que recopilaron el diccionario de la lengua, tomaron material de la encuesta del anterior, donde aparece, tomaron la segunda encuesta del habla regional de Vidal de Bacchini y tomaron elementos del folclore. Por ejemplo, la Pericana, que es un personaje legendario que asusta a los niños, y donde recopilaron los saberes populares, y la propuesta es, de acuerdo con los núcleos de aprendizaje, presentarlos a los chicos para que ellos de alguna manera revaloricen y cuenten sus propias tradiciones. Ahora sí, vamos a la siguiente. Esta, por favor. Tuvimos hace poquísimo una conferencia del doctor Jonathan Roper de la Universidad de Tartu, donde habló del folclore que está enterrado en los diccionarios. No solamente en los diccionarios folclóricos, sino en los diccionarios comunes, donde aparecen elementos folclóricos que pueden ser utilizados como fuentes para investigación y como recurso didáctico del aula. Ahora sí, la siguiente, por favor. Es la educación intercultural bilingüe, donde experiencias docentes, donde se toman las lenguas originarias, por ejemplo, una experiencia de Salta, donde en la IE 60, donde confluyen hablantes de guaraní, aymara, chané, chorón y quechua, aparecen contenidos de folclore polarizables, como Yachay Miché, nuestros saberes en quechua, donde de alguna manera se utilizan estos saberes que traen los chicos de distintas comunidades para de algún modo revalorizarlos y devolverlos al aula. Hay numerosos estudios, como este de Silvia Hirsch, de educación intercultural bilingüe, y mencionar la iniciativa de Punta Querandí Tigre, donde, coordinada por Pablo Padano, da cursos de lenguas indígenas para maestros de comunidades multiétnicas, para que de algún modo estén los maestros capacitados para entender ese bagaje cultural que es mucho mayor de lo que parece, de los chicos que por lo menos, no como primera lengua, a veces sí, tienen esta competencia cultural de lenguas originales. Ahora vamos a ir a la otra. Entre otros, menciono un excelente estudio de Marisa Bapestini y Antonio Díaz Fernández, de que habla de cómo los libros de texto transforman géneros literarios como el epeu, que es una especie de relato épico mapuche, y los, de alguna manera, al adecuarlos a los recursos didácticos, no diría deforman, pero de alguna manera le sacan la riqueza que tiene originariamente. Entonces la propuesta de Marisa y Antonio es volver a las fuentes vernáculas y trabajarlas en la escuela tal como son. Y en última instancia alertar a los chicos que lo que aparece en los manuales no es exactamente el bagaje cultural de los pueblos originarios, sino una adaptación. Y menciono la experiencia, por ejemplo, en escuelas de Corrientes, donde talleristas que hablaban sobre las tradiciones como la del bombero, fueron a hablar con los chicos, y fue mi misma experiencia, cuando yo en La Rioja hablaba con los chicos y me decían, profesor de lengua, señora, no pierden tiempo con estos chicos que no saben nada. Y si se les deja hablar, los mejores cuentos que yo
saberes de comunidades migrantes, como el festejo de la fiesta de San Patricio en Gracia, Chaquilá, en un colegio secundario dependiente de la Universidad de Cuyo como disparador para hablar sobre la interculturalidad. Y de alguna manera algunos descendientes de irlandeses se reconocieron en este festejo. Nosotros hicimos una larga investigación sobre el folclore y la manipulación del folclore con fines comerciales y folclore en esta fiesta, pero tener en cuenta que tienen la siguiente, por favor, tanto valor las danzas irlandesas como lo que pueden ser danzas como las danzas de las cintas, otras danzas que a través del cuerpo, como dice Sachs, la danza es la expresión privilegiada de la identidad del pueblo, relacionada con la necesidad de modelar el espacio con el cuerpo en movimiento, como la danza puede ser un vehículo de expresión de identidades sociales. Para cerrar, antes de pasar el audio, que es un horror, pero la siguiente, por favor, que quería cerrar con una experiencia de una docente de José Cepaz, que lo van a escuchar totalmente acelerado, pero bueno, yo sé que cuando se mandó bien, pero se ve que en el pasaje tecnológico ahí hubo algún puente que lo modificó. Tener en cuenta que preguntarse por el folclore es una expresión estética, una expresión de identidades sociales, es preguntarse por quiénes somos y valorizar en las aulas el sentido de pertenencia, esta integración de saberes que encuentra en la escuela un espacio privilegiado, este valor de los maestros como etnógrafos, como quien recoge los saberes de sus propias comunidades, y esto es la posibilidad de articular archivos del folclore a partir de la escuela. Quisiera cerrar con este terrible audio que es una experiencia de una docente de José Cepaz con relatos folclóricos. La siguiente, por favor, que va con la última diapositiva. Desde la quebrada de Humahuaca hasta el Tramel del Cultrum, una aproximación a la diversidad cultural a través de experiencias pedagógicas, de recreaciones artísticas, de expresiones folclóricas en escuelas de José Cepaz, licenciada Débora Franco. El presente trabajo se desarrolló en la escuela primaria número 16 de José Cepaz. Está en una zona que recibió un incremento considerable de población desde el año 1997, con la construcción de 5 complejos habitacionales. Sumado a esto, una creciente oleada de inmigrantes delinearon el nuevo mapa cultural, generando conflictos identitarios y de tolerancia. Además, a unas 15 cuadras, hace aproximadamente 35 años, vive la comunidad del pueblo originario Cuom, provenientes del Chaco, y en su mayoría asisten al establecimiento. El nivel socioeconómico es mayoritariamente bajo, con problemas de vulnerabilidad infantil, donde los niños trabajan junto a sus tutores, en su mayoría son vendedores ambulantes o cartoneros. En este marco se desarrolla la vida escolar con múltiples problemáticas que surgen con muchos episodios de violencia, discriminación y poca tolerancia. Este trabajo intentó reflexionar sobre los orígenes, raíces y tradiciones, hasta la tolerancia y la discriminación, revalorizando las prácticas y restableciendo la memoria personal para vincularse, y un cambio de las prácticas y metodologías docentes a partir de recreaciones artísticas de expresiones folclóricas de las diversas regiones, desde la quebrada de Humahuaca hasta la Patagonia Argentina. Para el proyecto convoqué al artista mapuche Fabio Nalef, quien dictaba talleres para el sostenimiento de la cultura mapuche en escuelas. Empleé distintas fuentes de la narrativa folclórica, orales de distintos lugares registrados en textos como El Escondite Mágico, recopilado por la doctora María Españeiro en 1990. Realicé en el aula una confrontación de 2 versiones de Caperucitas, una colla de Carzón y Anamico, con una reestructura regional adaptada al contexto de la Argentina, y otra europea de la Biblioteca Escolar de Colección Europea. Aquí los alumnos se encontraron en la problemática de analizar si existe alguna verdadera y reflexionar sobre la diversidad cultural. Tomé como eje uno de los lineamientos del diseño curricular de la escuela primaria de la provincia de Buenos Aires, que tiene como uno de sus objetivos lograr que los alumnos y docentes tengan criterios para adecuar su modo de intervención a distintas situaciones comunicativas con mayor autonomía, defendiendo sus opiniones y creencias y respetando los puntos de vista de los otros, con el propósito de contribuir a su formación como ciudadanos. Así
niñas y los niños se apropian de las prácticas sociales del lenguaje. Un niño que participa, descubre en qué contexto, con qué propósitos, a qué interlocutores o destinatarios, con qué matrices o variedades lingüísticas es más adecuado o eficaz intervenir en determinadas situaciones, para reflexionar sobre la diversidad cultural y conflicto como una herramienta eficaz para disolver las barreras de la discriminación, para apropiarse de una mirada distinta del otro, de nosotros y de nuestra posición con respecto a nuestra cultura, nuestros saberes, el saber de los otros y el compartido. De esta manera, las aulas se convierten en verdaderos simposios donde la comunicación circula y se acerca al otro, reconociendo sus similitudes y aceptando las diferencias, que se visualizan a lo largo plazo y como producto de un proceso de 6 años de trayectoria escolar primaria, con los distintos factores que convergen en la formación de la identidad. En este análisis me permitió formular una propuesta pedagógica, fomentó la conciencia del entorno multicultural en el que están inmersos, contribuyó a una reflexión sobre la diversidad cultural desde las perspectivas del folclore y sobre la idea de la identidad barrial, facilitando el acercamiento al otro y a la cooperación para erradicar la discriminación. Como palabras finales, mencionaré que los límites culturales quedan a criterio de cada sujeto. Cada persona tiene o debería poseer los medios y los elementos para poder participar activamente de su propia cotidianidad, de su cultura y de su vida. Es tarea de toda comunidad educativa ponerse como finalidad dotar a los alumnos de estas herramientas para que puedan adquirir conductas democráticas y sin dejar lugar a la discriminación, aprendiendo significativamente. Bueno,